Hola, buenos días. Vamos a inaugurar nuestras sesiones de vídeo de nuestro comentario diario del portal clasesdebolsa.com, analizando uno de los índices tecnológicos americanos, como puede ser el Nasdaq 100. Realmente habéis comprobado que en los últimos días este índice se ha revalorizado bastante. Concretamente ha habido diversas noticias acerca de este sector. La más conocida ha sido el rumor que existe en el mercado de que Microsoft pueda comprar Yahoo, y esto siempre hace que se anime al final todas las empresas del sector, y por lo tanto el índice se comporte de manera positiva. Estamos viendo el índice en un gráfico lógicamente puesto en escala logarítmica desde el año 96 hasta la actualidad. Esto es lo que ha hecho el índice y vamos a ir analizándolo desde fuera hacia adentro. Entonces vamos a centrarnos en lo que ha hecho el índice en los últimos 3-4 años. Concretamente nos vamos a ir a analizar esta zona que veis aquí del índice, bueno, un poquito más, me ha quedado un hueco un poco pequeño, que sería esta de aquí. Y el índice, bueno, esto es desde el año, como digo, desde el 2004, se encuentra dentro de un canal alcista, que es bastante sencillo de trazar, en el cual podemos ver cómo estamos en la actualidad afrontando la línea de resistencia. No sabemos con seguridad si el índice va a ser capaz de superarla y dirigirse o seguir con su crecimiento, o por el contrario vaya a rebotar en la resistencia y vaya a desencadenar una fase correctiva. No obstante, la vela que nos ha dejado en la última semana, que es este Hanging Man que se llama en velas japonesas, también es una vela que puede ser bajista siempre y cuando el índice en la siguiente vela, la siguiente semana, en la semana que empieza hoy lunes, comience pues con un hueco a la baja. ¿Por qué? Porque todos aquellos inversores que hubiesen tomado posiciones largas al principio o al final de la semana pasada se van a quedar colgados, por utilizar la misma, como es un hanging man o una vela de hombre colgado. Se deriva muchas veces de eso. Las personas se utiliza este nombre aparte de porque, como pueden ver ustedes, la vela nos recuerda a un hombre colgado de una cuerda, pues también porque aquellos inversores que se han puesto largos del índice Nasdaq, del futuro de este índice, al principio y al final de la semana pasada, si abrimos, por ejemplo, aquí en torno a los 1880, cuanto más abajo abramos, peor para ellos, pues se van a ver colgados con posiciones largas, posiciones que no son ganadoras, y muchos de ellos le van a saltar sus stops, sobre todo los que estén a más a corto plazo, y van a empezar a inundar de posiciones vendedoras al mercado, lo que puede ser que el índice recorte, pues como pronto buscando el soporte de los 1850 al que ahora hablaremos, y en caso de franquearlo o de traspasarlo, pues a posiciones más abajo. Como podemos ver, nos vamos a ir a ver el gráfico diario del Nasdaq, que sería irnos a la zona más o menos de aquí, un poquito más. Esto es lo que vamos a ir a ver ahora en el siguiente diapositiva, que es este. Entonces esto es un gráfico diario, y aquí os comento lo que estábamos viendo, que había una resistencia en torno a los 1850, que el índice en los últimos días le ha traspasado, y además con mucha fuerza. Podemos ver cómo el volumen confirma la pauta de ruptura de la resistencia. El volumen se incrementó exactamente los días que la resistencia fue franqueada, y nos encontramos ahora en este punto. El último día, el viernes pasado, tuvimos una vela negra, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el índice cerró por debajo de lo que abrió, o cerró en un nivel inferior al de la apertura. Entonces nos hace ver, o vamos a ir a pensar alguna estrategia que podamos tener en futuros con este índice, que realmente tiene perspectivas muy positivas, siempre y cuando, como decimos, vamos a irnos al gráfico, se franquee. Bueno, esta es la resistencia que habíamos puesto, que la habíamos trazado viéndonos un poco más cerca. Pues podemos ver, vamos a poner a Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci, que también son muy famosos en el mundo del análisis técnico. Podemos ver como si franqueamos la resistencia, que yo la daría franqueada quizás con un cierre diario por encima de 1905, de los máximos del viernes, o incluso por un cierre, para los que seáis un poco más conservadores, un cierre semanal por encima de estos niveles. Podríamos entrar en el valor con posiciones largas, teniendo un primer objetivo del primer retroceso de Fibonacci de 2350 aproximadamente, donde nos podríamos ir. No obstante, como digo, el escenario más probable a corto plazo, a mi juicio, sería una pequeña corrección. También el índice está un poco sobrecomprado a corto plazo. Vamos a verlo
con el indicador, por ejemplo, con el RSI, como a corto plazo nos encontramos, por ejemplo, por utilizar alguno de los indicadores de momento, estamos por encima de 70, por lo que podríamos pensar que estamos con un índice sobrecomprado, y por lo tanto la perspectiva que tengo es una pequeña corrección a corto plazo para corregir esta sobrecompra, quizás apoyándonos en el soporte o en la resistencia antigua, que ahora se puede convertir en soporte de los 1850, para a partir de ahí desempeñar una onda al alza que, de superar esta resistencia que ahora está en torno a los 1900-1905, pero en su momento podrá estar un poco más arriba, puede superarla, nos podríamos ir directamente, con permiso de la resistencia, sobre todo por ser un número redondo de los 2000 puntos, pues de superarla nos iríamos, a mi juicio, a 2350. Y viendo aparte que muchos analistas también están recomendando este sector tecnológico por diferentes motivos, pues podríamos abrir, como digo, una posición larga en futuros, siempre y cuando, si a corto plazo superamos esta resistencia, que es la que estamos viendo aquí, que ahora mismo se encuentra en torno a los 1910 puntos, y que como es una resistencia creciente en el tiempo, pues se va a ir elevando según vayan pasando los días o vayan pasando las semanas. Pues nada más, voy a intentar poner esta estrategia en las estrategias del día, o las estrategias de la página, que podéis también consultar en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Soy Jorge Ufano y dirijo clasesdebolsa.com. Muchas gracias.